Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Me da el paso para compartir pantalla, por favor? Ya, profesora, al tiro, al tiro. Muchas gracias, Alcides. Estoy sin camarita, ya. Buenas noches a los que no he saludado, saludarles a todos, también a los que están después que ven la clase grabada. Buenas Esta noches, profesora. Buenas noches. Vamos a comenzar nosotros, o sea, no vamos a comenzar, vamos a continuar con los ensayos que veníamos viendo desde la clase anterior. Repetir que los contenidos nosotros ya los hemos visto en su totalidad, diría yo, de los que entran en las evaluaciones. En consecuencia, vamos a comenzar a ver ahora la parte de comprensión de lectura, ¿ya? Aplicar las estrategias que les hemos ido viendo y el análisis de los textos. Las dudas que vayan teniendo también respecto a los contenidos, las van haciendo saber. En caso de que haya algún contenido en el cual ir profundizando o que entregar como contenido reciente, lo vamos a hacer. Pero no vamos a dedicar clases exclusivamente a pasar contenido o materia, como le decíamos nosotros antes cuando estudiábamos, ¿ya? Sino que vamos a dedicarnos a la aplicación de los conceptos que hemos venido estudiando. Así que en función de eso, Alcides compartió con ustedes un ensayo que yo creo que este ensayo nos va a tomar por lo menos 2 clases. Ya tiene 29 preguntas y vamos a ir trabajando. La idea es que este mes de julio, ya porque la prueba de ustedes es en agosto, entonces la idea es que este mes de julio sea solamente ensayo y ojalá alcancemos a hacer un mínimo de 2 ensayos completos. Así que sin más, vamos a comenzar con eso. Y vamos a recordar primero que antes de comenzar a leer el texto, nosotros sabemos que tenemos que leer, en este caso, las preguntas para saber cuál es el contenido de la información del texto que se nos va a preguntar. Entonces, vamos a comenzar. Damos un vistazo general al texto que tenemos y en este caso, Orfeo y, bueno, este texto no aparece la indicación acá de la fuente, generalmente aparece, pero si no aparece en la fuente, a veces las preguntas también me dan una pista acerca del texto que yo voy a leer. Ya, pero en este caso yo les voy a decir que esto corresponde a un texto que es un mito que habla de Orfeo, que Orfeo tiene que ver con la música, ¿ya? Es como un es la historia de Orfeo en el fondo, ya es como un dios de la música, algo así, de las culturas antiguas. Entonces, vamos a leer este texto, que en este caso sería un texto mítico, y vamos a trabajar ahora, ¿por qué es un texto mítico? Porque los mitos tienen que ver con las explicaciones del origen del mundo y del ser humano. Y eso se llama mundo mítico, ya para que lo vayan también ahí registrando. Nosotros lo hemos venido viendo, pero en este caso, cuando hablamos de los mitos, o cuando hablamos y nosotros vimos la definición en una clase de lo que era el mito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del mundo mítico, en el fondo hablamos de los mitos. ¿Y qué significa esto? Que el texto va a ofrecer una explicación, ¿cierto?, del origen de algo, el origen de algo, y que puede ser, por ejemplo, algún tipo de emoción, o que puede ser el universo, puede ser el origen de una creación humana. ¿Y cómo se sabe además que esto, y para que sea un mundo mítico, tiene que tener estas características? ¿Ya? Estas características son las propias del mundo mítico. Y además están incluidas en él seres sobrenaturales, estos seres sobrenaturales
son dioses, ¿ya? Dioses o también pueden ser demonios. Entonces, si un texto cumple, si es un mito, si cumple con estas características, vamos a estar hablando del mundo mítico. Por lo tanto, cuando usted explica o cuando le preguntan por qué el texto corresponde en este caso al mundo mítico, usted tiene que decir porque es un texto que da, da a conocer el origen del universo. En él se menciona, por ejemplo, al dios. eh, Zeus, que dice que dio origen a la luz, qué sé yo. Entonces usted va tomando, para justificar la respuesta, usted va tomando el concepto de lo que es el mundo mítico, más los ejemplos del texto, que eso también lo vamos a ver más adelante en algunos ensayos. Entonces, cuando a mí me preguntan por el tipo de mundo, en el fondo yo tengo que conocer las características para poder responder esa pregunta. Entonces, en este caso se trata de un mito. Como se trata de un mito, yo voy a trabajar o estoy trabajando en este caso con un texto literario, ¿ya? Si trabajo con un texto literario, ojo acá, que aunque sea un mito, eh, igual va a ser ficción, porque desde el punto de vista de la literatura, la religión, todos los textos que tienen que ver con lo religioso, son mitos, por lo tanto es ficción. Entonces, si a usted le ponen un texto, por ejemplo, de una parábola de la Biblia, desde el punto de vista literario, va a ser también, va a pertenecer al mundo mítico, ya por la presencia de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un texto que es ficción, ya, y que como se trata del mito, otra característica que tiene el mito, que el mito no tiene un tiempo definido, es como es un relato sin tiempo, ¿ya? Entonces uno eh, no puede identificar el tiempo en que ocurrió la narración que se está mostrando, porque es como un hecho que ocurre antes del tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que usted pueda decir, no, este mito es de la Edad Media o este mito es contemporáneo. Eso no se puede hacer, como lo hacíamos nosotros con el texto de García Márquez, de El drama del desencantado, que nosotros podíamos situarlo en un tiempo. En el caso del mito, y esa otra característica, es que no tiene tiempo, no hay un tiempo definido. Ya yo no puedo decir de qué época, a qué época en este caso pertenece el relato. Entonces tenemos este relato que es de ficción y que como es un mito, como es narración, por lo tanto es literario, aquí estamos definiendo la estrategia de lectura. Acuérdense que yo antes de comenzar a leer defino la estrategia. Literario, ya, y que por lo tanto me cuenta una historia. Y esta historia va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Si a mí me van a contar una historia, yo voy a encontrar aquí personajes y voy a encontrar también algunas acciones y en eso es lo que yo me tengo que fijar al momento de leer. Pero lo voy a buscar más voy a poner más en yo la atención una vez que a mí me den a conocer las preguntas respecto al texto. Entonces tengo este texto que es Orfeo, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las preguntas que aparecen. Veamos las preguntas. Dice, la primera pregunta que se me arrancó dice, hechizó, ¿a quién hechizó Orfeo para que le revelara la contraseña secreta de la fuente de la memoria? Si aparece el quién, significa que la respuesta va a estar dada en el texto. Por lo tanto, tenemos una pregunta de respuesta explícita, ¿ya? Por lo tanto, esa pregunta a mí, ¿qué es lo que me exige? Me exige simplemente que yo ponga atención en los datos que me va a presentar el texto. ¿Y qué es lo que tengo que buscar yo aquí? ¿Quién fue hechizado, en este caso, para entregar la contraseña? Y eso es lo que tengo que buscar. ¿A quién hechizó en este caso Orfeo para que le entregara la contraseña secreta? Después dice, ¿qué condición? De nuevo nos encontramos, acuérdense que yo les dije que estas palabras clave usted se las tenía que aprender, ¿ya? Después dice, ¿qué condición? De nuevo nos encontramos con una pregunta de respuesta explícita.
¿Qué condición puso el rey Hades a Orfeo para salvar a Eurídice? Ya, la condición entonces que puso Hades para salvar a Eurídice. Eso es lo que tenemos que buscar. Ya después dice, ¿a quién hechizó para tener la contraseña de la fuente de la memoria? La condición de Hades para salvar a Eurídice. Después, ¿qué término reemplaza? ¿Se acuerdan de esto? Reemplazan de pusieran sin que cambie el sentido del texto. ¿Se acuerdan que esta yo la tengo que hacer con el texto, cierto? Esta siempre yo la voy a hacer con el texto. Voy a revisar la palabra en el texto para poder determinar cuál es la que a mí me sirve para que el significado del texto se mantenga. O sea, que no se altere lo que se quiso decir, aunque yo cambie la palabra. Después dice, ¿qué provocó que Orfeo perdiera a su esposa para siempre? Y otra vez comienza con qué, por lo tanto la pregunta es de respuesta explícita. Ahora, ¿y qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando, ¿cierto? Que aquí Orfeo pierde a su mujer para siempre. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Después dice, ¿por qué los ruiseñores cantan con más dulzura? Cantan con más dulzura en el Monte Olimpo. Y otra vez lo mismo. Empieza la pregunta, la interrogación directa. Por lo tanto, la respuesta va a ser explícita y la pregunta solamente me pide que yo lea con atención. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Los ruiseñores, que son más dulces, dice, cantan con más dulzura, o sea, con mayor belleza, en este caso en el Olimpo. Eso es lo que tengo que buscar. Después dice, ¿qué opina de la actitud de Orfeo hacia Dionisio? De la actitud de Orfeo hacia Dionisio. Entonces aquí me pregunta yo, ¿cierto? Esto es lo que yo creo. Cuando me dice qué opina, entonces en este caso es una opinión personal. ¿Qué es lo que tengo que buscar en el texto? La actitud de Orfeo hacia Dionisio. Y yo tengo que decir si estoy o no estoy de acuerdo con su actitud. ¿Y por qué? Fundamente y escriba su respuesta a continuación. Si dice fundamente, en este caso yo tengo que decir por qué estoy o por qué no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Pero acuérdese que para fundamentar yo siempre tengo que buscar la alternativa que sea para mí más fácil, porque cuando a mí me piden fundamentar, esto yo lo tengo que hacer con datos del texto, pero estos datos son específicos. Específicamente aquí yo tengo que buscar en el texto la actitud de Orfeo hacia Dionisio, ¿ya? Entonces tengo que ubicarme súper bien en el espacio que me pide la pregunta, la información que la pregunta me está haciendo. No puedo yo opinar de la actitud hacia otro personaje o hablar de otra cosa. Entonces, tengo que buscar la actitud de Orfeo a Dionisio y decir qué pienso yo de esa actitud. Después dice, ¿por qué los ruiseñores, por qué los ruiseñores cantan más dulce en el Olimpo? ¿A quién hechizó Orfeo para obtener la contraseña? La condición de Hades para salvar a la esposa. Y buscar el término, y por qué la esposa la pierde para siempre, y buscar el término de pusieran en el texto. Y ahora vamos a leer, voy a dividirles la pantalla para poder hacer más, más rápido. A ver, se me ocurrió esto. Vamos a dividir entonces. Ya, aquí está. Ustedes tienen el texto, ¿cierto? Yo sé que lo tienen. Se los enviaron. No, Yo no lo profe, tengo. eso le iba a preguntar. A mí no ¿No me es han enviado este? nada. No, yo tampoco lo tengo. No Ah, han no es enviado este. ninguno hoy Entonces, día. No. Yo sí lo tengo, parece que profesora. sí lo enviamos en la tarde. Así Hoy, que sí, ujú, sí se envió. No, a mí hoy día no me ha llegado nada. Solamente me llegó que era para entrar a las clases. a mí tampoco, Mm, profesora.
Habría que Sí, a mí revisar tampoco me había entonces. llegado, profe. Porque el de la semana pasada, ese lo terminamos de revisar, ¿se acuerdan? Que lo vimos Sí, ese completo. sí. 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 Y este ahora tenemos que ver. Ya, vamos a ver entonces. Métanse al WhatsApp porque yo creo que en el grupo que ustedes tienen debe estar el texto. A lo mejor se le traspapeló porque de repente uno manda mucha información y a veces empiezan a escribir otras cosas, otras preguntas y quedan como por ahí entre medio. Entonces métanse porque yo sé que Alcide lo envió porque nos pusimos de acuerdo y todo, ¿cierto, Alcide? Usted me está oyendo. Perdón, profesora, no le había puesto atención. Dígame, ¿cuál era la pregunta? Que los estudiantes me dicen que en el ensayo. No sé si usted pudiera volver a reenviarlo, por favor. Algunas personas lo tienen y otras que no. Este ensayo no lo había enviado, Sí, pero si quiere se los envío al tiro al grupo. sí, yo pensé que usted lo había. Ya, lo Sí, ¿lo envío al puede tiro. enviar? Sí, porque el de la semana pasada ya terminó y el otro que usted me pasó también al otro grupo, igual si pudiera, por favor. Perfecto, lo envío al tiro, ¿ya? Ya, gracias. Estábamos solucionando. Ya, vamos leyendo entonces mientras tanto. Ya, recordemos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar a quién hechizó Orfeo para lo de la memoria, ¿cierto? Para obtener la clave. Después, la condición que puso Hades para que no, para que volviera a revivir a la esposa, porque Orfeo pierde para siempre a su esposa, la dulzura de los ruiseñores, que es más grande en el Monte Olimpo, y la actitud de Orfeo con Dionisio, y vamos a buscar la palabra de pusieran también para poder verla, en este caso, con cuál la podemos cambiar. Y vamos a comenzar a leer. Este es un mito, acuérdense, explica el origen de algo, que puede ser alguna emoción, algún problema, alguna situación, el universo, la creación del hombre, lo que sea. Y esas son las características del mundo mítico, por si lo tenemos que justificar después en algunas preguntas. Y siempre van a haber seres sobrenaturales, dioses, demonios, y van a habitar lugares también en donde no hay un tiempo definido, en que uno pueda, tiempo definido nos referimos en el fondo a la época, ya no refleja una época definida. Entonces, dice Orfeo. La madre de Orfeo fue Cáliope, una de las 9 musas, la que inspiraba a los poetas. Además de ser poeta, Orfeo tocaba la lira tan bien que podía domar bestias salvajes con su música. Entonces acá no está diciendo quién es Orfeo. Lo vamos a leer así nomás porque en ninguna parte nos pregunta. Y hacer que las rocas y árboles se desplazaran para seguirle. Un mal día, su hermosa mujer Eurídice pisó una serpiente dormida y ésta se despertó y la mordió. Entonces la señora pisó una serpiente y la serpiente la mordió. Ella murió a causa del veneno y Orfeo valerosamente descendió hasta el inframundo tocando su lira. ¿Ya? Entonces la señora se murió. El inframundo es, en este caso, es el lugar en donde habitaban los espíritus de los muertos, según los griegos, ¿ya? Que no necesariamente era el infierno, ya como nosotros lo conocemos, sino que era esta parte en donde estaban los espíritus de la gente que había muerto. Y se suponía que esos espíritus podían devolverse también de alguna forma a la vida. Entonces, la señora murió y Orfeo descendió hasta el inframundo tocando su lira para rescatarla. Entonces, él quería rescatar a su mujer. Hechizó a Caronte para que lo llevara al otro lado de la laguna Estigia sin pagar. Caronte era, los griegos creían que para cruzar al lugar en donde estaban los muertos, uno tenía que, había una barca, había un río, había una barca, y ese barquero se llamaba Caronte. Entonces, no sé si ustedes saben, pero los griegos acostumbraban a ponerle a sus muertos sobre los ojos unas monedas, ¿ya? Y esas monedas eran para que ellos le pagaran el pasaje, sería como el pasaje o como la ida en el fondo para eso eran las monedas que se le ponían en los ojos. De repente en algunas películas se muestra eso. Entonces, este Caronte era eso, era el barquero que hacía el traspaso de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, pero para eso tú tenías que estar muerto.
hechizó a Caronte para que lo llevara al otro lado de la laguna Estigia, que era el lago que les digo yo que tenían que cruzar para llegar a donde estaban los espíritus, sin pagar. Hechizó a Cerbero para que le lamiera los pies. Cerbero era el perro de 3 cabezas que cuidaba el inframundo para que no entrara nadie ni saliera nadie. Ese era su trabajo. Entonces, por eso dice para que le lamieran los pies, porque se supone que era una bestia súper brava que no dejaba pasar a nadie. ¿Ya? Y él lo hechizó. Y todo esto lo hizo con su música. Cerbero entonces hechizó para que le lamieran los pies. Hechizó a las furias para que depusieran sus látigos. Lo escucharon y cesaran todos los castigos. Hechizó a la reina Perséfone para que le revelara la contraseña secreta de la fuente de la memoria. Ven, hechizó a muchos personajes, pero la que a nosotros nos sirve es Perséfone, ¿ya? ¿Y por qué nos sirve? Porque nos preguntan, en este caso, ¿a quién hechizó? Uy, estoy leyendo súper mal, no sé por qué. Entonces nos pregunta, ¿a quién hechizó Orfeo para que le revelara la contraseña secreta? ¿A quién hechizó? ¿A Caronte? ¿A Cerbero? ¿Séfone? ¿A quién? A la reina. A la reina, ¿cierto? Porque aquí en el fondo hechizó a todos los otros, pero la respuesta que a nosotros nos sirve es a la reina, ¿cierto? Porque nos preguntan por la fuente de la memoria. Después dice, y la dejara revelara la contraseña secreta de la fuente de la memoria. Hechizó incluso al rey Hades para que liberara a Eurídice y la dejara subir con él a la tierra de nuevo. ¿Por qué? Porque se supone que en el mito griego, cuando uno moría, perdía la memoria. Entonces, para que la esposa se acordara de él, Eurídice, entonces él hace que la hechicen y que le devuelvan la memoria en el fondo para poder devolverla al mundo de los vivos. Entonces, por eso sale la imagen donde él va con la lira y la lleva de la mano. ¿Ya? Después dice, Hades impuso una sola condición. Y aquí ya nos está sirviendo. Impuso una condición. Que Orfeo no mirara hacia atrás hasta que Eurídice estuviera de vuelta y segura a la luz del sol. Entonces, ¿cuál fue la condición? Que no mirara atrás. Y segura a la luz del sol. Orfeo partió cantando y tocando feliz. Eurídice lo seguía. Pero en el último momento, Orfeo temió que Hades estuviera engañándolo. Olvidó la condición y se giró. Se giró ansiosamente para mirarla y perdió a Eurídice para siempre. Eurídice. Entonces, ¿cuál fue la condición que puso Hades para devolverle a la mujer? Que no mirara hacia atrás. No mirar hacia atrás. Esa fue la condición que él impuso. ¿Se acuerdan que hay uno cuando va leyendo otros mitos va encontrando parecidos con otros? Había uno también que se convirtieron en sal, ¿se acuerdan? Hay otros también que hablan así de eso. ¿Ya? Entonces, la condición era que no mirara hacia atrás. ¿Y por qué entonces perdió a su mujer para siempre? Porque miró hacia atrás. ¿Ya? Y miremos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hizo que perdiera? Él miró hacia atrás, ¿cierto? ¿Por qué miró hacia atrás? Porque pensó que lo estaban engañando. Aquí está, ¿ve? Muy bien. Pensó que lo estaban engañando, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa que lo están engañando, ¿qué es lo que siente hacia esa otra persona o personaje en este caso? ¿Qué es lo que sintió él? Desconfianza. Desconfianza. Entonces pero está dicha con otras palabras. En este caso está parafraseada la respuesta. Las otras están dichas tal cual, pero esta está parafraseada, por eso es un poco más difícil encontrarla. Entonces, ¿cuál será la respuesta?
¿Por qué la perdió para siempre? por la desconfianza ¿Hacia quién? hacia el rey. Y el rey se llamaba Hades, ¿cierto? Hades. Hades no era un rey, Hades era un dios, era el hermano de Zeus. Zeus reinaba el monte Olimpo y Hades reinaba el inframundo, que acompaña a los muertos, ¿ya? No sé si ustedes vieron la película Hércules, donde sale Hades como con una llamita en la cabeza, y ahí muestran también estos viajes hacia el inframundo, ¿ya? Entonces, la desconfianza. Después dice, cuando Zeus nombró dios del Olimpo a su hijo Dionisio, Orfeo rechazó a adorar al nuevo dios. Ya, entonces, aquí ya nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de Dionisio y dice que Orfeo lo rechazó. ¿A quién lo acusaba de dar mal ejemplo a los mortales con su comportamiento? Dionisio, así que Dionisio, muy enfadado, ordenó que Orfeo fuese perseguido por la muchedumbre de Ménades, seguidoras suyas. Estas atraparon a Orfeo sin su lira, lo decapitaron y le cortaron el cuerpo a trocitos y lo lanzaron al río. Las 9 musas lo recogieron tristemente y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores, y aquí nos sirve información, donde los ruiseñores desde entonces cantan con más dulzura que en ningún lugar. Entonces, en el monte Olimpo. Está enterrado en el monte Olimpo y los ruiseñores desde entonces, o sea, desde que a él lo entierran ahí, cantan con más dulzura que en ningún otro lugar. La cabeza de Orfeo rodó cantando por el río y acabó en el mar, donde unos pescadores la rescataron y la enterraron en la isla de Lemos. Zeus entonces permitió que Apolo pusiera la lira de Orfeo en el cielo para formar la constelación que hasta hoy se conoce como Lira. Y ahí está dando otra explicación, el nacimiento de la constelación de estrellas. Y como está dando una explicación a un hecho sobrenatural, y está metido Zeus aquí entre medio y está metido Apolo, entonces estamos hablando de un mito, ¿ya? Está Hades, que es el dios del inframundo, entonces por eso es mundo mítico. Apolo, que los griegos decían, ellos no sabían lo de la rotación y la traslación de la Tierra. Entonces Apolo era un dios que tenía un carruaje mágico celestial y con ese carruaje mágico él tiraba el sol. Entonces él hacía que, según los griegos, que se hiciera de día o se hiciera de noche. Ese era su trabajo, era como el dios de las constelaciones estelares, ¿ya? Y en el caso de Dionisio, ¿por qué habla del mal ejemplo? Porque Dionisio era el dios del vino, ¿ya? Era el dios como el de la fiesta, el de pasarlo bien, de eso era el dios Dionisio. Entonces, por eso es que habla de que Orfeo lo rechaza por dar el mal ejemplo. El comportamiento era como el dios de la diversión, como de la, ¿cómo se podría decir? Eh, del pasarlo bien, de la fiesta, era como eso. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que Orfeo lo rechaza, no lo venera. Y Dionisio se enoja porque los dioses griegos, a diferencia del Dios nuestro, que es uno solo y que siempre es bueno, salvo cuando Jesús se enoja en el templo, que tenía su razón también, que dice que convirtieron el templo en una cueva de ladrones, el Dios nuestro es un dios bueno que no se parece a los mortales. En cambio, los dioses de los griegos, dioses que eran súper parecidos más parecidos a las personas. Entonces, engañaban, eran infieles, violaban, se mataban entre ellos, mataban a los que le hacían daño. Eran muy, muy malvados. O sea, por eso es que los griegos buscaban no provocarlos también. Ya eran más bien parecidos. Imagínense un humano malintencionado con superpoderes. Eso eran los dioses de los griegos y de los romanos. Entonces trabajaban de esa manera. Se me perdió la palabra de pusieron. Por ejemplo, con la división. Ya, pero veamos entonces.
Mientras yo busco el depusieron, ustedes me van a responder la pregunta de desarrollo. ¿Ya? Y es, ¿qué opina de la actitud de Orfeo hacia Dionisio? Dice que Orfeo rechazó adorar a Dionisio porque lo decía que él era un mal ejemplo. Y como consecuencia lo mataron. Entonces, ¿qué opina usted de esa actitud? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hizo Orfeo? Y eso me lo va a responder mientras yo busco la otra palabra. ¿Ya? Por favor, respóndame eso con el... ¿Está de acuerdo con que Orfeo no haya adorado a este Dios? Le voy a dar un minuto de para que responda. ¿Ya tenemos la respuesta, sí o no? Acuérdense que la actitud de Orfeo a Dionisio. ¿Ya? Voy a buscar la palabra de pusieron mientras tanto. Ya. ¿Entendieron? Dígame, a ver. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué opinan de la actitud de Orfeo hacia Dionisio? Ya, la voy a responder yo porque si no nos vamos a demorar mucho. Entonces, yo voy a poner que estoy de acuerdo porque Orfeo fue fiel a sus ideas al negarse a adorar a un Dios que para él mm, mm, a un Dios que según él daba un mal ejemplo. Se mantuvo fiel a sus ideales, aunque eso le haya significado la muerte. Mire, ya, ¿qué opina de la actitud de Orfeo hacia Dionisio? Ya, estoy de acuerdo porque Orfeo fue fiel a su idea al negarse a adorar un dios. Ya, aquí estoy tomando el texto. Él rechazó, ¿ya? Al negarse a adorar un dios, ¿cierto? Que según él daba un mal ejemplo. Ya, daba un mal ejemplo. Y aquí tomo otra parte del texto. Acuérdense que esto yo lo hago a partir de lo que a mí me parece más fácil de elaborar la respuesta. Se mantuvo fiel a sus ideales, aunque eso haya significado
la muerte. Y aquí ordenó que fuese perseguido, lo atraparon, y aquí donde dice lo decapitaron y bla, 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 aquí dice que en el fondo lo mataron. Ya después lo enterraron y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo del texto aquellos elementos que me resultan más fáciles para poder fundamentar mi respuesta. ¿Estoy de acuerdo con él? Sí, porque estoy de acuerdo con que él se haya negado a adorar al Dios, porque mal ejemplo, y él se mantuvo fiel a sus ideas, y eso le significó la muerte. Entonces, ¿cómo respondo yo? Respondo siempre con datos de él. Si alguien tiene una respuesta por ahí y me la quiere dar, yo se la agradezco. ¿Tienen una respuesta o no, chiquillos, chiquillas? Estimados, Sí, estimadas. profe, yo sí. A ver, dígame, léame, a ver. Estoy de acuerdo porque Orfeo fue consecuente a sus Muy bien, ideales y muy no bien. compartía la forma que vivía Dionisio. Y debido a eso, se le, debido a eso, le significó la muerte. Perfecto. Perfecto. María, ¿cierto? Usted estaba leyendo, Sí, ¿verdad? sí. Excelente. Dijo lo mismo que dije yo, pero con otras palabras. Perfecto. Muy bien. Tomó el texto, lo usó en su beneficio y habló. Perfecto. Excelente. Gracias, Así tiene profe. que responder. Así tiene que responder, ¿ya? ¿Alguien más tiene la respuesta? Anímense, anímense. Si no es tan difícil. Ya, perfecto. ¿Por qué los pajaritos entonces más dulce ahora en el Olimpo? ¿Por qué cantan más dulce en el Olimpo? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Desde cuándo cantan más dulce los pajaritos? Los pajaritos, los ruiseñores. Desde que está el cuerpo, Ahí, ¿cierto? sí, Enterrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá, de acuerdo a las opciones que nos ofrecen? Yo le digo los pajaritos, pero ustedes me entienden que es por la la presencia de B, Dionís. Ah, perdone. la B, Porque allí la B me dijo. sí. B, por la presencia del cuerpo de Dionisio. Muy bien. Ahí está, ¿cierto? Lo enterraron, está el cuerpo, solo el cuerpo, porque abajo dice que hay otra cosa. Ya, los relatos de estos griegos son bien sangrientos. Ya, depusieran. Vamos a ver. Deponer es dejar de hacer algo, a eso es deponer. Ya, cuando yo dejo de hacer algo. Entonces acá tenemos que las furias, hechizó a las furias para que depusieran sus látigos. O sea, las furias estaban pegándole a las almas mortales. Entonces, veamos, disculpen que se me corrió. ¿Cuál será entonces? Aquí, tengo que leer, hechizó a las furias para que depusieran sus látigos. Entonces yo cambio acá. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál me sirve? Que no cambie el sentido de la oración. ¿Votaran, profe? Muy bien, La A, votaran. Muy bien. ¿Cierto? Porque es la única, mire, hechizó a la furia para que botaran sus látigos, ¿cierto? Porque este botar es de sí. lanzar, arrojar, porque ya ese de poner es dejar de hacer algo. Entonces, en este caso, claro, los hechiza para que dejen de golpear a las almas sufrientes. Entonces, tenemos ahí, para que botaran sus látigos, porque para que acercaran sus látigos, recibieran, compartieran, no está medio rara esa cosa. Y seguimos. Alguien me rayó el texto. A ver, sí, pero no importa. Pero sí eche flechita para atrás porque ahí le va a borrar y yo no lo puedo borrar. Porque tiene que ser la persona que lo rayó. Ya, después, vamos bien. Ya, ahora yo les voy a ir preguntando la estrategia. Ya, buscamos aquí, en este caso, humor, ¿por qué nos reímos? Busquemos la fuente si hay algo acá. No, a ver qué tipo de texto es el anterior, un beneficio psicológico. Ya, este es un texto no literario, ¿ya? Entonces, como es un texto no literario,
va a trabajar con hechos reales, va a trabajar datos reales. Por lo tanto, vamos a buscar primero nuestra estrategia de lectura. Este es un texto no literario, y nos está entregando información. Está entregando información. ¿Y de qué nos está hablando en este caso el texto? Esta información es acerca de la risa. Humor, ¿Ya? la El risa. humor. Muy bien, gracias. Humor, risa. Entonces, por lo tanto, nos va a entregar datos, cifras, algunas cosas que tenemos que ver ahora. ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar? Y vamos a leer las preguntas para ello. Entonces, ¿qué tipo de texto es el anterior? Aquí yo tengo que ver, para poder hacer esta clasificación, yo tengo que saber clasificar el texto. Miren, aquí el lírico no puede ser porque el lírico es un texto literario. Ya, por lo tanto, este lo vamos a eliminar. Lo sacamos de inmediato porque es un texto literario. Pero narrativo pudiera ser, siempre y cuando me cuente una historia. Si me está contando la historia de la risa, podría llegar a ser. En eso me tengo que fijar. ¿Ya? Si me cuenta la historia. Expositivo, sí. ¿Cuándo va a ser expositivo? ¿Cuándo van a ser los textos expositivos? Esto ustedes lo tienen que saber porque ya lo vimos. ¿Cuáles son los textos expositivos? ¿Qué entregan los textos expositivos? La noticia, la infografía, algunos afiches. ¿Qué es lo que entregaban? ¿Qué es lo que hace la noticia cuando... Información. Muy bien, ya, entonces van a entregar información, ¿ya? Van a entregar datos, van a entregar explicaciones, todo eso que nosotros sabemos porque ya lo estudiamos. ¿Ya? Y el argumentativo yo también se los mostré, ya para que lo pudiéramos nosotros identificar. No lo estudiamos a fondo como en el segundo ciclo, pero sí dijimos que este busca influir en el receptor. O sea, puede buscar en el fondo que yo haga algo o deje de hacer algo. Por lo tanto, en este caso va a entregar, va a haber una opinión o una postura por parte del autor. Opinión o una postura por parte del autor. Ahora, por lo tanto, tengo que ver con cuál de esos requisitos, cuando me preguntan por el tipo, es como en el mundo mítico que lo explicábamos delante. Cuando me preguntan por el tipo, yo tengo que saber clasificar, tengo que saber las características del texto. ¿Ya? Después me dicen, según el texto. Aquí de nuevo, si dice según el texto, en este caso la información, la respuesta va a ser explícita. Puede ser con las palabras tal cual o puede ser con otras palabras, pero va a estar. ¿Ya? Entonces, según el texto, ¿cuál es uno de los beneficios? Ya, beneficios. Uno de los beneficios, en este caso, de la risa. Mire, dice risa verdadera, habrá una risa falsa también, yo creo, probablemente, si me dice risa verdadera. Según el texto otra vez, ¿por qué las mujeres se ríen más que los hombres? Aquí yo no tengo que dar, aquí yo no tengo que fundamentar, sino que tengo que dar a conocer la información del texto nomás. ¿Ya? ¿Por qué las mujeres se ríen más? Y eso yo tengo que poner el dato nomás. No tengo que explicar ni dar a conocer mi postura, si estoy o no estoy de acuerdo con eso. Simplemente entregar el dato que me manda el texto. Después dice, ¿qué característica es propia? Mira, de la risa falsa. De nuevo empieza, ¿con qué? ¿Cierto? En realidad, ya, ¿con qué? Si empieza con qué, la respuesta va a ser explícita. Y dice, característica propia de la risa falsa. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene la risa falsa? La risa falsa. Entonces, uno a veces se ríe con risa falsa, eso es cierto. ¿Por qué los Por animales carecen de... nervio. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Sí. A veces uno por los nervios lo... Pero se nota la risa nerviosa, se distingue eh, eh, de la risa real, ¿ah? Pero sí, uno de repente por nervios se ríe. Y hay gente que se enoja cuando uno se ríe de nervios. Entonces, Se ¿por ponen qué? roja, profe, riéndose. A mi hija le pasa. De los puros nervios.
Sí, y como que no saben cómo reaccionar. Y es una risa que no Sí, es clara. No es una sí, risa que es una risa que voluntaria, es una risa involuntaria. Es como cuando uno sí, tiembla de miedo, es lo mismo, pero risa. así es. Sí, y hay gente que le cuesta entender eso. Después dice entonces, ¿por qué los animales carecen de sentido del humor? Carecen, o sea, no tienen. Aquí lo mismo. Se fija que no me pregunta si estoy o no de acuerdo, sino que simplemente me pregunta por qué. Por lo tanto, en este caso, lo que yo tengo que hacer es extraer el dato del texto nomás, ¿ya? No lo explico, no doy mi postura ni nada al respecto. Después, ¿qué término es sinónimo de la palabra exclusiva en el texto? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Buscamos lo que hicimos delante con de poner, le pusieron, lo buscamos en el texto y vemos cuál de estas nos sirve para que no cambie. Acuérdense que aquí siempre esto lo hago con el texto y siempre tengo que mantener el significado de la oración, ¿ya? El significado de la oración, o sea, evitar que la oración cambie. Así que tengo que hacerlo siempre con el texto, no lo puedo hacer sin el texto. Después tengo, ¿cuál es el propósito del último párrafo? Ya, el propósito, eso va a depender del tipo de información que entregue, en este caso el párrafo. En este caso me dice dónde buscar. Si me dice el propósito, yo tengo que poner ¿para qué? ¿Para qué está ahí? Y a partir de la información que tengo, si me está dando un ejemplo, si me está advirtiendo algo, si aporta información de otro estudio o si señala los efectos negativos de un ataque de risa. Entonces, esto se hace a partir del contenido del texto. Siempre usted tiene que ver el contenido. Cuando le preguntan el propósito, función o había otra forma, después me voy a acordar. O propósito, función, intención también pudiera darse. Usted tiene que leer el contenido del fragmento que le están pidiendo y a partir de la información que entrega ese fragmento, usted determina cuál es el propósito. Si es ejemplo, si es esto, lo otro, aquí. Entonces, ya, el propósito del último párrafo, sinónimo de la palabra exclusiva, por qué los animales no tienen sentido del humor, la característica de la risa falsa, por qué las mujeres ríen más, dato nomás, no me pide dato, no explicación, los beneficios psicológicos de la risa verdadera. Este me faltó aquí. Y después me dice el tipo de texto que es, que en este caso podría ser, como me va a hablar de la risa falsa y de la verdadera, yo me atrevo a eliminar esta. Entonces me quedaría que puede ser expositivo o argumentativo. Ahí es lo que tenemos que ver. Si intenta convencerme de algo o me está entregando datos nomás acerca de la risa. Ahí vamos a ver la diferencia. Ya, entonces tenemos humor. ¿Por qué reímos? Aunque la risa no es exclusiva del ser humano, algunos primates o las ratas, por ejemplo, también son capaces de reírse. Lo que sí es propio del ser humano es el sentido del humor. Ya, aquí hace una diferencia. Exclusivo del ser humano es el sentido del humor, gracias al cual somos capaces de reírnos ante múltiples situaciones, de objetos, de juegos, de palabras o chistes. Algo que los animales no pueden hacer. Entonces, los animales se pueden reír, pero no tienen sentido del humor. Después dice, pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro desde que se percibe algo gracioso hasta que nos reímos? Según el doctor Manuel Arias Gómez, coordinador del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Sociedad, eh, ¿dónde me pasa esta cuestión? Uy, ahí sí, ahora se me fue la pantalla. Ahí sí. Ya, del ser humano, ya. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro entonces hasta que nos reímos? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que se percibe algo gracioso hasta que nos reímos? Según el doctor Manuel Arias Gómez, coordinador del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Sociedad Española de Neurología, CEN,
cuando en lugar de la racionalidad cognitiva que nuestro cerebro espera percibir, lo que realmente nos llega es una incongruencia. Entonces se origina una controversia que el cerebro detecta produciendo una autorrecompensa y lo hace liberando dopamina. Entonces, cuando uno espera algo lógico, pero ocurre lo contrario, ¿cierto? El cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que nos produce una sensación placentera. En resumen, el humor está íntimamente ligado al sistema de la recompensa. Como dijimos, todos somos capaces de reír. Personas sordas o ciegas que nunca han oído o visto la risa también pueden hacerlo. Y los bebés comienzan a esbozar sonrisas a las 5 semanas de vida. Sin embargo, podría afirmarse que cada sujeto se ríe de un modo particular y personal. En ese sentido, el humor está íntimamente ligado al desarrollo cognitivo. Por eso, las personas de edades distintas ríen de cosas distintas. También está relacionado con la época y la cultura en la que vivimos. Entonces, la época y la cultura en la que vivimos y por supuesto con el carácter de cada individuo. En particular, señala el doctor Marcos Llanero Luque, miembro del grupo Zen. También se ha observado que hombres y mujeres tienen distintas formas de procesar el sentido del humor. Las investigaciones llegaron a señalar que las mujeres ríen más y disfrutan más del humor porque la risa activa más en ellas dos áreas concretas del cerebro, la del lenguaje y las de la memoria a corto plazo, que a su vez tienen que ver con la forma en la que se gestionan las emociones. Ahí está, ¿por qué las mujeres ríen más entonces? Porque se activan dos áreas, la del lenguaje y la de memoria a corto plazo, y que está ligada con las emociones. Esa era una pregunta que nos hacían, ¿se acuerdan? Después dice, además, durante este análisis se pudo constatar que la inteligencia fluida y la capacidad creativa son capacidades que nos ayudan a tener mayor sentido del humor. O sea, mira, la inteligencia y la capacidad creativa. ¿Se acuerdan que antes uno lo hacían callar y le decían que en la cara de los tontos abundaba la risa? Y ahora dice lo contrario. Dice que la inteligencia es la que... Tampoco todos nos reímos igual siempre. Paul Ekman diferenció hasta 16 tipos de sonrisas y risas. El neurólogo Guillaume Duchenne fue el primero en describir cómo diferenciar la risa verdadera de la falsa. La risa verdadera de la falsa. Y determinó que cuando una persona muestra una risa forzada, es habitual que olvide, esta es la risa falsa, ¿cierto? Que olvide contraer los músculos alrededor de los ojos. En todo caso, cuando la risa es verdadera, puede ser muy beneficiosa para nuestra salud. O sea, cuando se le arrugan los ojitos a uno, se está riendo de veras. Tanto desde el punto de vista mental, porque reduce el estrés, eleva el estado de ánimo y en general fomenta el bienestar psicológico. Eleva el estado de ánimo entonces y dice que fomenta el bienestar psicológico como el físico, ya que reír estimula el sistema inmune, incrementa el umbral del dolor y acelera el ritmo cardíaco, aumentando el aporte de oxígeno al cerebro. O sea, nos hace bien de dentro hacia afuera. El síndrome de la risa patológica, que es cuando la risa es una enfermedad. Sin embargo, la risa también puede ser una enfermedad provocada por el estrés, lo que usted me decía, la ansiedad, la tensión o ser consecuencia de un daño neurológico, que puede construir un síndrome indicativo de una patología cerebral, sobre todo si se presenta sin un estímulo específico. No es el caso porque usted me decía que su hija se ríe de los nervios, o sea, la ansiedad, la tensión es la que le provoca la risa. Sin Claro. un estímulo específico. En este caso tiene una razón su hija para reírse, pues y es esto. No es otra situación. No es un problema, dice que la patología
sobre todo si se presenta sin un estímulo. O sea, alguien que se ríe de la nada, ahí ya estaríamos frente a un problema. No específico, no se relacionan con un cambio afectivo o su intensidad y duración están fuera de control. Bueno, ahí ya es algo diferente. Explica el doctor Arias, miembro del grupo CEN, en lo que se conoce como síndrome de risa patológica. O sea, si alguien se ríe de la nada, no puede controlar, no porque se acordó de un chiste, sino que no controla y no sabe por qué se está riendo, también podría ser una enfermedad, que también se puede transformar en llanto o alternar ambos procesos. ¿Ven? Entonces ahí también sería una enfermedad, como en la película El Joker. Entonces, ¿este texto nos está tratando de convencer de algo o nos está entregando información nada más acerca de la risa? ¿Qué está haciendo? Información. Por lo tanto, si nos entrega información, va a ser un texto expositivo, ¿ya? Porque nos dice qué es la risa, cuál es su beneficio, qué sé yo. Después, se nos terminó la clase. Como ustedes ahora van a tener este texto, yo les voy a pedir que para la próxima clase me traigan las respuestas de estos ejercicios, ¿ya? Terminen en los que puedan, las vamos a revisar. Y en todo caso vamos a empezar con esta. Pero tráiganme la hechita, ¿ya? Y así podemos avanzar. La próxima clase vamos a trabajar este mismo ensayo. Así que si alguien lo puede imprimir o lo quiere tener más a mano para que lo tengan también, ¿ya? Porque nos queda la mitad. Así que ahí en la otra clase Profe, terminamos esto. disculpe, Dígame. Profesora, todo esto que pasamos ahora está en PDF y lo podemos imprimir. Sí, si usted puede imprimirlo, hágalo. Es Pero que esto también, también lo va a mandar el señor Alcider entonces. sí, siempre él manda todo. ¿Cierto, Ya, Alcides? sí, profesora, y Alcides, si lo quieren, se lo puedo imprimir y lo pueden retirar en el colegio igual. ¿ve? ya. Ahí tiene El otra viernes voy a opción. ir a retirarlo si Dios quiere. Sí, no Sí, hay ningún problema. porque Gracias, no es necesario que lo tengan todo impreso, pero si lo tienen pero sería como para ideal. practicar, profe, igual lo sirve. Claro, claro, pero sí yo les voy a pedir que sí traigan al menos este texto de la risa, háganlo, por favor, ¿ya? Porque Sí, profesora. así a mí me sirve para poder ir revisando cómo vamos, ¿ya? Ya, Y la profe, otra clase gracias. vamos a revisar lo otro, lo de los chimpancés y todo, y ahora Alcides ya nos pusimos de acuerdo, ¿cierto, Alcides? Sí, profesora. Y vamos a empezar a mandar puro ensayo nomás. Así que ahí yo Gracias, después le voy profesora. a pasar otro. ¿De qué? Pues que estén muy bien, Igual cuídense. usted. Tenga buena Nos noche. escuchamos igual, gracias, que estén muy bien. Gracias, profesora. chao. Chao, que esté bien. Si lo quieren retirar, yo estoy atendiendo de las 10 a las 2 de la tarde en el colegio, chicos, para que puedan retirar el ensayo de primer ciclo. Igual tengo otro material que también se los puedo imprimir. ¿Ya? Ahí me avisan nomás, ¿sí? Ya, señora Alcider, muchas gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Recuerden que tienen hoy día esta clase solamente. Gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches.